¿Qué tal, chicos? ¿Qué está pasando? Tenemos otro episodio de America Learns México. Hoy vamos a platicar sobre la verdad de la tradicional lucha libre mexicana. Vamos a ver de qué se trata eso. ¿De acuerdo? ¿Por qué les gusta tanto la lucha libre a los turistas? ¿A los turistas les gusta la lucha libre? Porque no es solo lucha. Es un espectáculo salvaje, teatral y cultural, lleno de drama, acrobacias impresionantes y personajes enmascarados exagerados que parecen superhéroes en una telenovela en vivo. La energía en la arena es eléctrica, con la multitud gritando, coreando y completamente entregada. Incluso si no hablas español, puedes seguir fácilmente las historias claras de buenos contra malos. Es accesible, apto para toda la familia y les da a los visitantes una verdadera muestra de la pasión y tradición mexicana, mucho más interactivo y caótico que la lucha libre estadounidense. Además, comprar una máscara colorida afuera y unirte al rugido te hace sentir parte de algo icónico. Es pura diversión y una de las cosas imprescindibles que hacer en la Ciudad de México. Suena bastante interesante. He oído hablar de Nacho Libre, pero no había escuchado sobre la lucha libre. Además, esta forma de lucha libre sigue siendo una especie de actuación teatral. ¿La gente realmente se lastima o esto es, no sé, lucha libre real? Es muy real en el sentido de que los movimientos y los impactos son genuinamente físicos. Esos saltos acrobáticos y caídas realmente se ejecutan. Así que sí, los luchadores sí se lastiman, a veces de manera seria, pero los resultados y las rivalidades están guionizados igual que en la WWE. Sin embargo, el atletismo es auténtico. No es falso como una acrobacia de película, pero ante todo es entretenimiento. Bien. ¿Y dirías que la lucha libre americana es falsa, como una acrobacia de película? Sí, exactamente. La lucha libre americana, como la WWE, es entretenimiento guionizado, no una competencia real. Los movimientos son reales y pueden doler, pero los resultados, las rivalidades y las tramas están todos planificados de antemano, como en una película de acción real o una telenovela. La misma idea que la lucha libre. Teatro deportivo, no deporte puro. Vale, genial. Muy bien, pasemos a nuestra siguiente pregunta. ¿Cuáles son los secretos ocultos de la lucha libre? Oh, esa es divertida. Así que, la lucha libre no es solo lucha libre. En realidad, tiene bastante arte y tradición incorporados. El verdadero secreto es que las peleas son narraciones coreografiadas, ¿verdad? Los luchadores trabajan juntos para crear esta narrativa dramática, y la máscara es absolutamente central en todo esto. Tu máscara no es solo un disfraz, es tu identidad y tu honor, y perderla en una pelea es realmente algo muy importante. ¿Qué es lo que te intriga específicamente de la lucha libre? Lo de la máscara es bastante interesante. Dices que perderla es algo importante. ¿Perderla cómo exactamente? ¿Como que se le caiga o que el otro luchador se la quite? No lo sé. Entonces, En la tradición de la lucha libre, en realidad hay combates específicos llamados luchas de máscaras, donde el objetivo principal es que el perdedor debe entregar su máscara al ganador. No es solo un accidente. Está incorporado en las reglas del combate desde el principio. El luchador que pierde tiene que quitarse literalmente la máscara y entregarla, y eso se considera un momento de gran vergüenza y honor. Algunos luchadores se retiran después de perder su máscara porque es así de importante para su identidad y carrera. Es bastante teatral, pero el peso cultural detrás de ello es muy real. es una idea bastante genial, pero esto está guionado, ¿verdad? Así que tienen un plan para que alguien pierda. En la lucha libre, como en la mayoría de la lucha profesional, el resultado está predeterminado. Así que antes de la pelea, los luchadores y los promotores deciden quién va a ganar y quién va a perder. Dicho esto, sigue siendo increíblemente atlético y requiere mucha habilidad. Estos artistas realizan movimientos reales y peligrosos, y se necesita verdadero atletismo para ejecutarlos de manera segura. El guión se trata más de la historia y el resultado, no de que cada movimiento sea falso, si eso tiene sentido. Pero ¿hay resistencia de algún luchador que diga, oye, no quiero perder ni terminar mi carrera en este momento? Esa es una pregunta inteligente. Sí, definitivamente puede haber negociaciones al respecto. Un luchador tiene verdadero poder de negociación si atrae mucho público y los fanáticos lo adoran. El promotor podría mejorar la oferta o cambiar la estipulación. Pero, en definitiva, si trabajas en ese sistema, te comprometes a contar historias en las que a veces pierdes. Dicho esto, perder la máscara no significa necesariamente el fin de tu carrera.
Algunos luchadores regresan sin máscara y se reinventan, pero me imagino que sin duda hay tensión cuando a alguien le dicen que su mascarilla está en juego, especialmente si le preocupa cómo afectará a su reputación. Sí, interesante. Bueno, ¿cómo influye la lucha libre en la vida cotidiana en México? La lucha libre está profundamente arraigada en la cultura mexicana. Ves luchadores enmascarados en loncheras de niños, máscaras de lucha como recuerdos de fiestas e incluso políticos usando la imagen para sus campañas. No es solo un deporte, es teatro popular, como una telenovela con llaves y caídas. Las familias la ven juntas, las máscaras son íconos de la cultura pop y toda la vibra de buenos contra malos refleja mucho del relato mexicano. Está en todas partes. Genial. Entonces, dirías que, no sé, el 80% de la gente en México le gusta esto, que están metidos en esto. No, probablemente más cerca del 25 o 30% que realmente lo siguen o les gusta mucho. Es algo muy importante culturalmente. Las máscaras están por todos lados, pero no todos son fanáticos de Hueso Colorado, aunque la mayoría lo conoce y disfruta el ambiente. Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo. Me parece una excelente pregunta para analizar. ¿De qué manera ha ido evolucionando y transformándose la lucha libre con el paso del tiempo? Buena pregunta. La lucha libre ha evolucionado bastante desde su época dorada a mediados del siglo XX. En ese entonces, era sumamente popular en México y tenía a estos luchadores enmascarados legendarios que eran casi figuras míticas. Con el tiempo, ha sido más influenciada por la lucha libre profesional estadounidense. Ahora hay más énfasis en el entretenimiento, el espectáculo, y menos en la lucha técnica pura que definía la era anterior. Las máscaras y la tradición siguen siendo sagradas, pero el estilo se ha modernizado. También ves que la lucha libre se está expandiendo internacionalmente, lo que tanto amplía su alcance como cambia la forma en que se percibe. Sigue muy viva en México, pero definitivamente ya no es lo mismo que en su época de mayor esplendor. Dijiste que la lucha libre se está expandiendo internacionalmente. ¿A dónde se está expandiendo? Buena pregunta. Definitivamente ya tiene presencia en Estados Unidos. Ves luchadores de lucha libre actuando en promociones de lucha estadounidenses, y hay una buena base de fanáticos de ese estilo en el país. Japón también ha estado bastante interesado en la lucha libre durante años, así que hay una especie de intercambio allí. Y sinceramente, con las redes sociales y el streaming, ahora es más fácil que nunca para los fanáticos de cualquier parte ver la lucha mexicana. Pero México sigue siendo realmente el corazón de todo esto, ¿verdad? Muy bien, echemos un vistazo detenido por aquí. ¿Qué es exactamente lo que hace que la tradición de la lucha libre en México sea algo tan especial y completamente única en todo el mundo? Las máscaras, los movimientos aéreos y la energía intensa del público. Los luchadores, llamados luchadores o luchadoras, ocultan su identidad con máscaras coloridas, lo que le da un aire misterioso, casi de superhéroe. Y a diferencia de mucha otra lucha, hacen acrobacias aéreas locas desde las cuerdas que no ves tanto en otros lugares. Los aficionados también son súper apasionados. Es como teatro mezclado con un concierto de rock. Vale, eso está genial. Así que dices movimientos aéreos. ¿Qué tan alto saltan? Saltan desde la cuerda superior, que está a unos 2 o 2,5 metros de altura, y a veces incluso más alto, desde fuera del ring, cayendo sobre los oponentes en el suelo. Es una locura. Vuelan por todo el ring haciendo volteretas o lanzándose enclavados. El más famoso es la plancha, donde se lanzan como un misil sobre alguien que está abajo. El público se vuelve loco con eso. Interesante. Muy bien. Bueno, creo que aprendimos un montón sobre la lucha libre. Ni siquiera sabía que existía hasta hoy, así que esto ha sido divertido. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse. Cuéntenle a sus amigos, compartan el video con ellos. Lo aprecio y que tengan un buen día. Nos vemos hasta la próxima. Echen un vistazo a mi música. Tengo dos artistas, un artista de country outlaw llamado Travis Reigns y tenemos una cantante pop llamada Lullaby. Vayan a escucharlos en Spotify. Por favor, muchas gracias por el apoyo. Y también visiten mis tiendas en Etsy. Tenemos Wallbloom Studios, donde pueden conseguir descargas digitales de arte cottagecore. Y también pueden pedir lienzos impresos y enviados a su domicilio. Wallbloom Studios es la tienda en Etsy. Y también tenemos Grand Tour Print Co.,
es mi tienda de carteles de viajes. Así podrás conseguir un póster de viaje. Básicamente se trata de visitar todos los lugares emblemáticos del mundo. Así que échale un vistazo. Carnero a un franco. Gracias a todos. Dale me gusta. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Disfruta de toda la mejor música directamente en mi perfil de Spotify. Si realmente te gusta lo que escuchas y quieres descubrir más contenido similar, no olvides seguirme ahora mismo para no perderte nada. La verdad es que